cuánticas. ¿Quieres saber también a nuestras asistentes para presentar? Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo, como ya sabréis, soy Laura Arjona y esta tarde os voy a presentar mi trabajo de madurez, El poder del pensamiento. Si aprendiéramos a usar los recursos más escondidos de nuestro yo interno, seríamos capaces de cambiarlo todo. Bien, esta es mi pregunta clave de todo el trabajo, con la que quiero que tengáis en mente todo el trabajo. Con lo cual, al final del trabajo veremos de qué se trata realmente esta pregunta. Para empezar, quería comentaros un poco de qué vamos a hablar. Os voy a comentar un poco qué es la física cuántica y qué relación tiene esta con nuestro pensamiento. Vamos a hablar brevemente sobre la ley de atracción y de ahí pasaremos directamente a mi parte empírica del trabajo, la cual formulé una encuesta sobre el pensamiento. Directamente pasaremos a la meditación y a la presencia de nuestro ser contra nuestro ego. Para concluir, veremos qué conclusión he sacado yo de todo esto. Bien, la física cuántica, también llamada teoría cuántica o mecánica cuántica, es una ciencia compleja perteneciente al pensamiento moderno que nos define cómo se comportan las partículas fundamentales del universo. Estas partículas son la base de toda la materia y toda la información que rige nuestro universo físico. Y en nuestro universo físico parece que todo está separado, pero en realidad esta es la visión que tenemos equivocada respecto al mundo. Y es que en realidad nada está separado. Todos y todo somos una unidad. A esto se le llama el campo unificado, y os voy a explicar por qué. En nuestro mundo todo parece muy sencillo. Un interruptor puede estar encendido o apagado. Una rueda puede estar pinchada o no estarlo. Sencillamente lo vemos así y a nivel físico parece que estamos separados, pero en realidad esto es solo una apariencia. Y es que a niveles más profundos tenemos una fuente común. Bien, veamos qué quiere decir todo esto. Nuestro universo parece que está regido por dos conjuntos de leyes. Está en nuestro mundo clásico cotidiano, es decir, en nuestras escalas de tiempo y tamaño, todo funciona mediante las leyes del movimiento de Newton, ¿verdad? Pero a nivel del átomo existen otro tipo de leyes, que son las leyes cuánticas. Con estas leyes podemos ver que las partículas pueden estar en varios lugares a la vez y que están conectadas a pesar de estar lejos la una de la otra. También, cuando algo modifica a una de estas partículas, todos sus dobles se ven modificados, ya que en realidad todos esos dobles son una única partícula. Y a esto se le llama entrelazamiento cuántico. Bien, esto se debe a que el universo está lleno de posibilidades abstractas. Y sencillamente no somos capaces de entender esto porque no podemos verlo con los ojos y con lo cual esto nos limita. Esto es así porque en nuestro mundo clásico cotidiano vemos todo bastante sencillo. Vemos como un interruptor, como ya os he dicho, puede estar encendido o apagado, y estos hechos son los que tienen solamente un bit de información, es decir, pueden tener una unidad de 1 o de 0, sencillamente solo puede ser sí o no. Y esto es porque el cerebro está cableado de manera que solo vemos lo que consideramos posible. Bien, las características de la física cuántica parecen no encajar en nuestro mundo clásico cotidiano, pero la verdad es que sí que encajan. Y es que nuestra realidad también está llena de posibilidades abstractas. Pero cuando el observador observa, en este caso el observador somos nosotros, al igual que en la física cuántica, en el mundo a nivel del átomo, todas las posibilidades se vuelven una única posibilidad. Bien, y ahora os preguntaréis, ¿qué tendrá que ver todo esto con nuestro pensamiento? Pues gracias al descubrimiento de la mecánica cuántica, la ciencia ha dejado atrás la idea de que somos víctimas impotentes. Y esto nos ha llevado al entendimiento de que estamos plenamente capacitados para crear nuestra vida y nuestro mundo, escogiendo esas posibilidades a través de nuestro pensamiento. A esto se le denomina ley de la atracción. Y es que es una ley fundamental que rige nuestro universo, ya que, seamos conscientes o no, siempre va a regir nuestro universo. Y es que somos seres pensantes,
emitimos una determinada frecuencia de vibración cada vez que pensamos. Y esta es propagada por el universo y es devuelta a nosotros de la misma manera. No importa que nuestros pensamientos sean de carácter positivo o negativo, porque el universo siempre nos devuelve la misma onda de vibración que hemos emitido. Es increíble, ¿verdad? Tenemos un poder tan increíble que somos seres creadores. Y es que por esa misma razón no deberíamos dejar que nuestras vibraciones colectivas decidan por nosotros. Por eso debemos tener claro todo lo que queremos para poder tomar control sobre nuestra vida. Bien, para poder utilizar a nuestro favor la ley de la atracción, debemos convertir todos los deseos que tenemos en metas. Y es que para ello necesitamos tres cosas: intención, deseo y expectativa. Así dicho parece muy sencillo, pero en realidad a los seres humanos lo que más nos cuesta es mantener esa expectativa, dado que pensamos que no nos va a llegar nunca ese deseo porque tarda mucho a lo mejor, pero es que en el tiempo existe una dilatación y es que no podemos resistirnos a ella. Por eso, para mantener esa expectativa, existe un método muy sencillo que se llama visualización. Y es que consiste en visualizarnos a nosotros mismos disfrutando de esa meta que queremos conseguir. Porque el cerebro no diferencia entre aquello que imaginamos y aquello que es real. Pensamos que es real. Por eso, solo si se es consciente de que algo es real, puede llegar a ser real. Bien, me habría gustado mucho ampliar más en la parte del trabajo de la ley de la atracción, pero dado que no dispongo de mucho tiempo y es la parte en la que más he profundizado en mi trabajo escrito, he decidido dejar eso ahí. Y a quien le interese puede leerse mi trabajo escrito, ya que está bastante mejor explicado y os doy muchos más ejemplos de cómo podéis utilizar esta ley. Bien, ahora pasaremos directamente a mi trabajo empírico de este trabajo de madurez. Y es que formulé una encuesta sobre el pensamiento con la que conté con 76 hombres y 85 mujeres. Y es que quería averiguar si unos determinados factores influían para cambiar la forma de pensar de un individuo en el día a día. Y estos factores eran sexo, edad, nivel socioeconómico y nivel educativo. Pero la verdad es que no obtuve los resultados que quería. Pero al final obtuve estos resultados. La mayor parte de los encuestados presentaba un perfil de carácter positivo, y es que tenían autocontrol, es decir, controlaban sus propias emociones. Tenían autoconfianza, confiaban en ellos mismos ante posibles dificultades, y no enfocaban su atención en los problemas, sino en sus metas. Tenían estabilidad emocional, es decir, eran maduros emocionalmente y no se veían afectados fácilmente por problemas de la vida cotidiana. Por último, se podía ver que eran constantes, es decir, tenían firmeza y perseverancia en sus metas. La relación que encontré respecto con mi trabajo escrito fue que su atención como ya he explicado, su atención no se consumía en sus problemas, sino en sus metas. Y esto es algo que explico bastante bien en mi trabajo escrito. No irradiaban tanta energía negativa, sino positiva, y daban a los demás sin la necesidad de recibir. Controlaban sus emociones y se alejaban así de pensamientos negativos que les resultaban perjudiciales. Por otro lado, la menor parte de los encuestados presentaba un perfil de carácter negativo, y es que no tenían autocontrol, es decir, no sabían controlar sus emociones. Sus pensamientos les controlaban a ellos. No tenían autoconfianza, no creían en ellos mismos y no paraban de darle vueltas y vueltas a las cosas. Eran inestables emocionalmente, y esto quiere decir que se veían afectados muy fácilmente por sus problemas. Por último, vimos que no eran constantes, es decir, que se rendían con mucha más facilidad que el otro perfil positivo. La relación que encontré respecto con mi trabajo fue que no controlaban sus pensamientos, sino que estos les controlaban a ellos, como ya os he explicado, y rebosaban esta energía negativa, es decir, rebosaban tanta energía negativa que luego se veía reflejada en sus vidas, y es que creo que esta parte de los encuestados es mucho menos feliz que la otra parte de los encuestados. Se infravaloraban, es decir, no creían en ellos mismos
y no lograban alcanzar sus metas o ni siquiera sabían qué metas ponerse. Bien, de aquí pasamos directamente al punto de la meditación. Y es que para mejorar nuestra calidad de vida es necesario entrenar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es el que crea nuestras experiencias de la vida. Y es que muchos pensamos, bueno, para esto existe una práctica llamada meditación, y es que muchos pensamos que esta práctica es encender un incienso, sentarse en el suelo con las piernas cruzadas y simplemente esperar a que pase algo. No sé muy bien qué imagen tenemos de esto, pero realmente no sabemos lo que es hasta que lo experimentamos. Y es que el objetivo principal de esta práctica es conectar con el momento presente en el que sencillamente todas las emociones negativas desaparecen, no existen. Y es precisamente el momento en el que no pensamos nada, no nos concentramos en nada en concreto y no hacemos ningún tipo de esfuerzo. En realidad no hacemos absolutamente nada. Es el nivel al que llegamos experimentando la conciencia pura, es decir, experimentamos un nivel mucho más elevado de conciencia al que llamamos alfa, que es diferenciable al que normalmente experimentamos llamado beta, en el que estamos ahora mismo vosotros y yo concentrados, ¿no? Escuchándome y yo hablando. Bien, en este estado conseguimos una perspectiva completamente diferente respecto al mundo. Y es que cuando estamos a nivel meditativo, el observador desaparece. El observador, en este caso, somos nosotros, y dejamos de ser localizados en este universo. Conectamos con todo el universo y solo existe nuestra presencia, nuestro ser, nuestro yo interior. No hay noción del tiempo ni del espacio, y es en ese momento en el que sentimos verdaderamente qué somos. Ahora pasamos a la presencia contra el ego, y este es un punto que he añadido yo en esta presentación, que no salía en mi trabajo escrito, pero que me ha parecido muy interesante, porque en realidad yo siempre, desde hace 1 año y medio, me he estado leyendo libros y mirando cosas, miles y miles de cosas sobre la meditación, y en realidad nunca sabía realmente si sabía meditar o no. En realidad yo me sentaba ahí y esperaba que pasara algo, intentaba seguir las normas que ponía la gente o los libros, las instrucciones que me daba la gente, pero en realidad ni siquiera sabía lo que era meditar, hasta que un día de repente fui consciente de que había llegado a alcanzar eso, y lo había sentido, y había sentido algo que en realidad es indescriptible. Y es que fue cuando me di cuenta, y estuve pensando bastante, de que esta frase de Buda, somos lo que pensamos, en realidad sí, es cierta. Os he explicado esto en la ley de atracción, ¿verdad? Pero en realidad, bajo mi punto de vista, está mal expresada. Es como si estuviera incompleta. Y es que creemos que somos lo que pensamos, pero en realidad lo que pensamos es nuestro falso yo, es nuestro ego. Todos los pensamientos que tenemos son producto de todo lo que nos influencia a nuestro alrededor, es decir, de nuestra familia, nuestros amigos, la sociedad en la que vivimos, nuestro entorno, el consumismo. Todas estas cosas afectan a cómo vamos a pensar nosotros y a qué persona vamos a ser nosotros. Es decir, las cosas externas son las que hacen nuestro yo falso. Así que el ego, si no lo habéis entendido, es la identificación con nuestra mente que hace que nuestros pensamientos se vuelvan adictivos. Nos volvemos adictos a pensar, no sabemos dejar de pensar. Y es sencillamente lo que crean que creemos conceptos, etiquetas, vicios. Todas estas cosas nos llevan al temor y al sufrimiento. Y normalmente esto lleva a la infelicidad. Bien, así que llegué a la conclusión de que en realidad somos lo que somos verdaderamente cuando no pensamos. Cuando no pensamos somos 100% nosotros. Y es que creo que por eso es conveniente no pensar por lo menos 10 minutos al día, más 20. Y por eso me pareció bien poner esta frase de René Descartes: pienso, luego existo. Me hizo mucho pensar, la verdad. Bien, como conclusión volveremos a mi pregunta clave inicial.
Si aprendiéramos a usar los recursos más escondidos de nuestro yo interno, ¿seríamos capaces de cambiarlo todo? Creo que esta pregunta ha sido respondida, ya que creo que ha quedado demostrado que un individuo puede cambiar su manera de pensar, su manera de percibir el mundo, la manera en que vemos nuestro mundo. Y es que eso lo hace por medio de pensamientos, o sin pensar. ¿Y qué es todo? Pues todo es el mundo, y es que nuestro mundo está contaminado por un 80% de pensamientos negativos. Eso es muchísimo. No os hacéis una idea de cuánto nos afecta todo esto. Y es que si dejáramos de lado nuestro ego y todos estos pensamientos negativos, mucho más de lado, no digo que los eliminemos, pero sí dejarlos de lado, ¿llegaríamos a conocer la paz? Hablo tanto de la paz interior como de la paz mundial. ¿Cómo sería el mundo? Creo que la paz existe y creo que el poder de cambiarlo todo está en nuestras manos. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que hayáis disfrutado con esto, al igual que yo. Bueno, Laura, muchas gracias. A mí me gustaría que nos contaras